La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Aunque la lluvia, aunque el hombre, aunque un espíritu quiera detener lo que Dios quiera hacer, nada puede detener lo que Dios quiera hacer, lo que Dios vaya a hacer. Usted tiene que creer y tiene que aprender a hablar. Por favor, les pido hoy, cambien su manera de hablar. Empiece a hablar fe. Empiece a hablar fe. Su boca, bueno, aparte de llenarse de, no sé, de asado, de fideos, de torta ricota, de agnolotti, de sorrentino. Su boca, aparte de eso, no tiene que hablar lo que usted cree y que es malo. Usted tiene que hablar fe. Déjeme esta pausa porque estoy con la cabeza que va para todos lados al mismo tiempo. Porque lo que le voy a decir no tiene nada que ver con, en principio no tiene que ver con esto, pero necesito que entienda este concepto, porque de lo que usted hable, con lo que usted hable, de la manera que hable, es como edifica el resto de su vida. El Salmo 103 dice que el Señor sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila que se levanta aún de la muerte. Y una vez escuché un zángano que decía que eso significa que el Señor nos da buenos alimentos, saciar de bien nuestra boca. Por eso había que comer bien para bendecir al Señor. Total, para inventar cosas se inventa cualquier cosa. Sacie de bien nuestra boca es que de su boca surjan palabras de bien, o sea que su boca bendiga. Bendición, bendecir, es hablar el bien. Y no significa decir cosas lindas, es hablar el bien. Aquellas cosas que usted desea que le sucedan o que sucedan a otro. Cuando usted bendice a otro, lo que está haciendo es una expresión de deseo. Mire, le voy a ir a algo muy simple que hacemos todos los días y que nadie entiende lo que el verdadero significado. Bueno, digo que hacemos todos los días y usted saluda a la gente. ¿Usted saluda a la gente de vez en cuando? ¿Dice buen día de vez en cuando? Porque hay gente que capaz que ni siquiera. O sea, buen día. ¿Y nunca le pasó que le responden, buen día será para vos? ¿Le pasó alguna vez que le digan eso? No se entiende el concepto. Cuando yo digo buen día, ¿sabe qué es lo que estoy haciendo? Estoy deseándote que tengas un buen día. Estoy diciendo buen día. O le dicen buen día, con este día sí es buen día. Justamente, sea sabio para los principios que van a edificar su vida. Bendiga cada momento de su vida. Desde que se levanta, decida tener un buen día. Hable fe. Todo este enredo que me estoy haciendo en mis palabras, o que parece un enredo, tiene un concepto claro. Me molestan los demonios. No digo que me molestan a mí, que me hacen algo. Me molesta. Es algo con lo que realmente detesto tener que relacionarme. Me molestan. Y no es ni porque tenga miedo, no es porque piense que puede hacer algo o piense que tiene algún tipo de poder, nada de eso, porque el único que tiene poder es el Señor, es Dios. Pero normalmente los demonios entran por su boca. Hay un montón de razones con las cuales abrimos puertas espirituales para lograr del demonio y que venga a perturbar nuestras vidas. Un montón de razones. Pero la cotidiana y la más inocente, o sea, la que no nos damos cuenta, la cotidiana todo el tiempo, es nuestros labios, nuestra boca. Cuando usted dice, por ejemplo, me quiero morir. Y a uno lo dicen en chiste, y ya se lo toman como es una costumbre. Te querés matar, me quiero morir, ¿no sabes?
Usted no sabe cómo toma nota el espíritu de muerte y empieza a generar en su vida pensamientos de muerte y empieza a trabajar en su cabeza con pensamientos de muerte, que claro, tal vez no lo lleven a la muerte, pero esos pensamientos de muerte le empiezan a decir: tu familia no va a cambiar, búscate otra mejor, tu trabajo no sirve, tu jefe esto, tus hijos lo otro, sos un inútil, no servís. Todas esas cosas son parte del séquito del espíritu de muerte. Todo eso, todo ese menosprecio, todo eso es parte del espíritu de muerte. Aprenda a hablar fe. Acompáñame a Santiago 1:14, después vuelvo sobre este mismo punto. Unos minutos a dar esta palabra, que tiene que ver con la fe. ¿Usted tiene fe? ¿Cuánta fe tiene? Perdón, 2:14. ¿Cuánta fe tiene? ¿O qué clase de fe tiene? ¿Tiene fe de la buena? ¿Tiene fe trucha? ¿Tiene fe de la salada o fe de Dios? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Seguime hasta donde yo te diga. ¿Podrá la fe... Volver para atrás. Gracias. ¿Podrá la fe salvarle? Dale. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, detenete ahí un segundo, se lo repito, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿Usted tiene fe? ¿Su fe está viva o está muerta? Bueno, de dos está viva, el resto ni siquiera muerta porque ni nada. Ahora, los que tienen la fe viva, ¿tiene obras de esa fe? ¿Cuáles son las obras de su fe? Porque dice que si no tiene obras, es muerta. Eso es fe. Eso es fe. Es fe. No obra. Eso es fe. ¿Cuál es la obra de la fe? Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Nos detenemos ahí un cachito, volviendo a lo mismo. Usted cree que Dios es uno, ¿no? Sí. O piensa que es uno de tantos, que hay otros dioses. O piensa que son varios dioses juntos. ¿Usted cree que Dios existe, que hay un Dios, sí o no? Le pregunto por las dudas, porque si no empezamos de cero, ¿sí? Miren lo que le dice la palabra: bien hace, pero con eso no alcanza. No alcanza con creer que Dios existe, no alcanza con saber que Dios es uno, no alcanza con creer que Dios es uno, no alcanza con creer ni siquiera que Dios es superior, no alcanza con creer que Dios es poderoso, que Dios es todopoderoso, no alcanza con creer que Dios hace todas las cosas nuevas, no alcanza, porque dice: también los demonios creen esas cosas a las que le digo que me molestan. Los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir? Que ellos, los demonios, tienen más fe que nosotros. Porque estando delante de Dios, tiemblan. Y nosotros no sé si temblamos delante de Dios. La gracia nos envuelve demasiado como para tomar una actitud mucho más superficial con Dios, para no entender, como dije, creo que fue el sábado, en Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Reconoce que Dios es Dios. Eso, a veces fallamos en ese punto, a veces realmente somos muy flojos en ese tema, en darnos cuenta de quién es Dios. Los demonios tienen fe. Los demonios saben que su destino está marcado, los demonios saben que su fin ya está determinado, los demonios saben que Jesucristo es poderoso, los demonios saben, o sea, igual que usted, igual que yo, los demonios tienen fe, pero su fe no los salva. Su fe no los libra del destino de perdición. La fe del demonio no lo libra del infierno. La fe del demonio no lo libra de la condenación. Por la fe que tiene, tiembla. Seguí, vamos, por favor. Más quieres saber, hombre vano. ¿Entiende lo que es hombre vano? ¿Sabe lo que es hombre vano? Hombre vano. ¿Sabe qué es hombre vano? Que no hace nada
podríamos decir, no sé si decir inútil, pero podríamos decir como que está de adorno. Podríamos decir que, bueno, más o menos como dice Cristina, que no cumple su función o su rol o el papel que le ha sido determinado. Hombre vano, la palabra vano significa vacío. Y significa algo más que, no sé si lo quiere, lo digo para hombre también, significa hueco. Así que si conoce algún nombre hueco, es el hombre vano. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿Seguimos? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. A ver si seguimos uno más. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y hasta ahí llegamos. Ese es el último texto. La fe, si no tiene obras, está muerta. Su fe tiene que tener obras. Y la primera obra de la que yo le quiero mencionar en esta noche es la capacidad de hablar lo que cree. Tiene que hablar lo que cree. Por eso estaba dando vueltas al principio con esa idea que fue durante el momento de oración. Tiene que hablar lo que cree. Todo aquello que usted cree y lo habla, usted cree algo y lo habla, esa es una obra de fe. Y cuando está haciendo esa obra de fe se cumple. Y se cumple el propósito de la fe. El propósito de la fe es llamar a las cosas que no son como si fueran. Entonces usted cuando habla en fe lo que cree, lo que no es, empieza a ser. Así que si usted dice, no tengo plata, no va a tener. Y si usted dice, me quiero morir, se va a morir. Y si usted dice, estoy cansado, y capaz que me dice, bueno, pero ¿cómo hago para decir entonces aquello que no siento? No puedo decir tengo plata si no la tengo. ¿Qué significa para usted entonces llamar a las cosas que no son como si fueran? No es precisamente nombrar, mencionar, dirigir, decir aquello que, como si fuera aquello que no es. Mira a su marido y dígale, sos lindo. No digo al revés porque si no, nos acuchillan. Llamar a las cosas que no son. Esto es Romanos 4:21. Es llamar a las cosas que no son como si fueran. Decirle. Eso es tener fe. Cuando usted no actúa de acuerdo a la fe, entonces su fe está muerta. Y cuando su fe está muerta, ¿sabe qué le pasa? ¿Qué le pasa? Si no tiene fe, ¿qué 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 pasa? Si no tiene fe, es imposible agradar a Dios. Ahora, escuche esto. Agradar a Dios no quiere decir caerle bien. Porque usted, yo digo la palabra que algo le agrada y dice, ay, es lindo, el gordito es simpático el pelado. No, eso no es agradar. ¿Sabe qué es agradar a Dios? Es delante de Dios caer en gracia. Ser agradable es hallar gracia. Y sin gracia de Dios, ¿sabe qué pasa? Sin gracia de Dios no existimos, morimos, estamos perdidos. Mire a dónde llegamos. Sin fe no hay manera de que usted halle gracia delante de Dios, porque el mismo texto que habla de la fe, el que mencioné recién, de es imposible agradar a Dios, continúa hacia el final, dice,
que es necesario que el que se acerca a Dios, es necesario que... ¿Qué? Porque por ahí escuché que él dijo que le crea, no. El que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe, que Dios es Dios, que Dios está, que crea entonces que todas las cosas para usted son posibles. Usted tiene que cambiar su manera de hablar. El día lunes muchos de ustedes estuvieron, algunos otros no. Hicimos una reunión de oración, que lo cual vamos a empezar a organizarlo para poder hacerlo mensualmente, o al menos por ahora, para empezar a batallar en las áreas espirituales por las palabras recibidas, por las promesas recibidas de parte del Señor, y alcanzar aquellas cosas que estamos buscando, creyendo que Dios lo va a hacer. Algunas de las cosas que sucedieron en esa noche, le cuento, el Señor habló, la presencia del Señor se manifestó y el Espíritu Santo presente empezó a abrir puertas, y literalmente le digo, abrir puertas hasta en visiones, puertas que se abrían, portones que se levantaban, abrir puertas que nos llevaban a alcanzar aquellas metas y promesas que usted está buscando. Otra cosa que sucedió es que el Señor revestía de autoridad para enfrentar las fuerzas del enemigo. Pero si usted no lo cree, no pasa nada. Ahora, si lo cree, empieza a cambiar su vida. Hoy, esta noche, algo distinto sucedió en este lugar. Hoy, esta noche, más de uno recibió algo particular, distinto, especial de parte de Dios. Y no le estoy diciendo porque pasó tal cosa, porque tal canción, que porque yo, porque yo haya hecho algo, porque no tengo en mí la capacidad de hacer absolutamente nada, sino porque creemos, o sí me voy a arrojar esto. Me voy a atribuir esto, si me lo permite aún el Señor, porque creo que Dios lo va a hacer. Creo que Dios lo va a hacer. Si de una cosa quiero jactarme en este tiempo, es de creer que Dios va a hacer cada cosa que prometió. No porque yo lo haya dicho, no porque algún profeta lo haya dicho, sino porque la palabra de Dios lo dice y porque Dios lo habla. Dios va a hacer aquello que prometió. Pero usted tiene que hablar fe. La segunda manera o siguiente manera de actuar en las obras de la fe es recibir esa palabra, tomar esa palabra y actuar lo que esa palabra le mandó a hacer. Porque la palabra, dijimos el día sábado, y creo que el miércoles y el sábado anterior, la palabra es una semilla. La palabra es una semilla. Usted tiene que actuar, tiene que sembrar la semilla de la palabra justamente creyendo. Cuando recibe una palabra, si la palabra le dice que usted va a alcanzar algo, que usted va a avanzar, usted va a caminar, usted va a edificar, empiece a moverse. ¿Y cómo voy a ir a comprar el auto si no tengo un mango? No importa que no tenga plata. No importa. El domingo a la mañana, conté algo que el sábado a la noche me di cuenta. Algo que sucedió. Estamos orando y viendo por las palabras recibidas. Le dije, hay dos lugares más o menos en vista para comprar. Uno muy cerca y otro un poquito más lejos, pero igualmente cerca. Y los dos lugares más o menos reúnen las características de la profecía, de las palabras soltadas por los profetas en la semana del aniversario. Y yo tenía inquietud con uno, y lo hablé uno de esos días con algunos, porque uno de estos lugares, el profeta dijo un terreno de 40 por 60 más o menos. Y el primer lugar que fui a ver, no mide 40 por 60, mide 40 por 40. Entonces faltan 20 metros. Yo me agarraba de él más o menos, porque dijo, y si usted lo escucha, dice más o menos. O sea que más o menos puede ser 20 metros, ¿o no? Entonces, ahí estamos orando, creyendo, avanzando. El sábado a la noche, a la tarde, no a la noche, viniendo para la iglesia, pasamos por ese lugar y me encuentro con una sorpresa. Cuando los que estuvieron en la mañana ya lo escucharon. Me encuentro con que el terreno de al lado ahora está en venta. Hasta el viernes no estaba en venta, porque el viernes pasé la noche y no estaba. Y el sábado a la tarde estaba el cartel de venta del terreno de al lado. Y me quedé mirando, calculando a ojo cuánto medía. Y mide 10 metros seguro.
Así que ya no son 40 por 40. Ahora ya son 40 por 50. Estamos más cerca del más, ¿o no? Estamos más cerca del más o menos. Ahora, no sé cuánto piden por ese terreno, pero sí sé ahora que ya no nos falta 4.350.000 pesos, nos falta más. Que no es problema, porque si no tengo los 4.300.000, tampoco tengo 6 millones. O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Cambia algo? No cambia nada. Es lo mismo. No tener 10, no tener 1.000, es lo mismo. Entonces Dios lo va a hacer. Si ese es el lugar, no tengo la convicción todavía, si ese es el lugar, Dios lo va a hacer. Aunque vaya a hacerle al dueño una propuesta súper ridícula y decirle, te pago 20.000 pesos por mes. Si se pone a hacer la cuenta, tiene como para 10 años, olvídate. Si alguien me viene a proponer eso a mí, lo mando a pasear. Pero Dios sí lo puede hacer. Eso es sembrar la palabra recibida. Tomar la palabra que usted recibió y sembrarla. Tomar lo que Dios dijo y ponerlo en actividad. Hacerlo actuar, hacerlo trabajar. Tiene que hablar aquello que usted cree. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, habla de la iglesia, de la congregación, de todos los hermanos juntos, compartiendo, teniendo un mismo espíritu, no sea vaga, mirá en tu Biblia también. Se hace así para mirar la pantalla. 2 Corintios 4:13. Teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Usted tiene fe? Ya me dijo que sí. ¿Y esa fe está viva? Me lo va a tener que demostrar. Si la fe está viva, lo tienen que demostrar por sus obras. Teniendo el mismo espíritu de fe, como está escrito, creí, por lo cual hable aquello que cree. ¿Usted cree que Dios lo va a levantar? Diga que eso va a suceder. ¿Cree que Dios le va a dar un trabajo nuevo? Diga que así va a suceder. Pasó algo, me estaba acordando hoy, hace unos cuantos meses. Un día el Señor me dio una palabra estando ministrando, en medio de la administración. Y solté eso en ese momento y luego durante la prédica lo volví a repetir y dije, vaya al lugar de trabajo en el que quiere empezar a trabajar y vaya a decir, voy a empezar acá. Así, de guapo. Porque Dios abrió la puerta y va a suceder. ¿A qué no sabe qué pasó? Dígame, a ver, ¿qué piensa? ¿Consiguieron el trabajo o no? No. Nadie consiguió el trabajo. ¿Por qué? Porque nadie fue. Entonces, ¿cómo me dice que tiene fe si no es capaz de poner en acción la palabra que recibe y hablar lo que cree? ¿Hasta dónde cree al Señor? ¿Le creo a Dios le alcanza para tener una Biblia bajo el brazo? ¿Le creo a Dios le alcanza para ser evangélico? Por favor, yo hace muchos años dejé de ser evangélico. Me aburren los evangélicos. Me aburre. Hace rato que dejé de buscar simplemente la tradición o la forma o la estructura, sino que solamente yo quiero creer lo que Jesucristo tiene para darnos y lo que Jesucristo va a hacer. Y creo lo que Jesucristo va a hacer con su vida. ¿Usted cree que yo no tengo dudas? ¿Cree que no tengo temores? ¿Cree que no tengo a veces algún bajón de fe? Si piensa que eso no me pasa, bueno, entonces está equivocadísimo. Me pasa lo mismo. Como dice... ¿De quién era la canción esa? A mí me pasa lo mismo que a usted. No, lo otro no lo puedo decir por mí. Ni me siento solo. ¿Cómo dice? Nadie me espera, no, tampoco me pasa eso. Pero sí me pasa lo mismo que a usted. Tengo las mismas luchas, tengo los mismos bajones, me suceden las mismas angustias, tengo las mismas persecuciones, tengo los mismos temores. ¿Sabe qué hago con eso? Le pego una patada. Y cuanto más duda o temor o inseguridad viene a mi corazón, ¿sabe qué hago? Más me muevo en fe. Porque no depende de mí, depende de lo que crea y lo que haga. Pero yo sé que en mi carne, en mi cuerpo, en mi mente, en mi pensamiento, a ver si
si no le erro al versículo, Romanos 7:7, a ver si no le erro. Yo sé que lo que está en mi interior va a decir otra predicación, va a decir otro mensaje y se va a querer aferrar a las cosas de la tierra. Porque la carne, el ser humano, la humanidad, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, eso es vida natural. Usted cree que Dios va a hacer, pero hace otra cosa. Usted cree que Dios lo va a levantar, pero hace otra cosa. Usted cree que Dios lo va a sacar adelante, pero hace otra cosa, se bajonea. Y cuando se bajonea o cuando le viene el temor, le hace caso a ese temor en vez de lo que recibió de Dios. Seguí, hijo, por favor. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, hasta el 18. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18 final. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, me detengo ahí. En mí no está el bien ni el deseo de hacerlo. Por eso yo los bendigo y felicito cada vez que con un día complicado como el de hoy están presentes. Tal vez usted podría decir, pero faltó más de la mitad de la iglesia. No interesa, Señor, menos de la mitad está porque cree que Dios va a hacer algo nuevo. Y tal vez porque usted se animó, algo distinto pasó en este día y algo recibió en su corazón. No mora el bien porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Uno puede decir que el apóstol Pablo es esquizofrénico. Este hombre es bipolar, tiene un problema, hay que tratarlo. Y sí, hay que dar unas cuantas pastillas de litio, por lo menos, antes que se ponga a escribir Romano. Algún problemita tenía. Lo que está reflejando es la humanidad, la misma que usted, la misma que yo. Entonces, como yo entiendo que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, cuando me agarra el bajón, ¿sabe qué hago? Le pego una patada y creo en lo que Dios dice, no en lo que yo siento. Claro, esto no fue fácil. No, al principio no me pasaba. Pasé por demasiados desiertos y angustias. Pero una cosa le digo y una cosa hago, como dice Filipenses, y vuelvo a repetir 2 Corintios 4:13. Hable lo que cree. Crea lo que Dios dice. Reciba la palabra de parte de Dios y actúe según esa palabra. ¿Tiene fe? Ya están medio dudando. ¿Y su fe está viva? ¿Y cuáles son las obras de su fe? La tercera cosa, y con esto termino, y esto solamente lo menciono, ya sin texto ni nada. La primera le digo, fíjese lo que habla. La segunda le estaba diciendo, siempre la palabra recibida. La tercera cosa, con la cual usted demuestra que su fe está viva, la tercera cosa en la cual usted se mueve con las obras de la fe, es empezar a hacer aquellas cosas que Dios le pide hacer y le manda. No le digo de cosas recibir de forma personal, sino las cosas hacia los terceros, hacia el reino. Por ejemplo, hablar de Él. Por ejemplo, compartir el amor de Dios. Por ejemplo, abrir el corazón con un testimonio. Eso es hacer obras de la fe. Las obras de la fe no son irse caminando a Luján. Las obras de la fe no son hacer un ayuno de 40 días. Las obras de la fe no es sembrar más allá de su alcance, de sus posibilidades. Las obras de la fe no es diezmar el doble. Las obras de la fe es creer lo que Dios va a hacer, hablar lo que Dios va a hacer y compartir con otros lo que Dios va a hacer. El año que viene, se los dije el día del aniversario, el año que viene vamos a tener mucha actividad porque Dios nos va a bendecir de una manera sobrenatural. Usted va a ser bendecido de una manera sobrenatural. Nuestro 6º año de vida que estamos transitando va a ser muy movido en la relación entre las personas. Usted se va a convertir en un canal de bendición. Usted va a ser un río de bendición. Usted va a ser una fuente que lleve vida a otro. Usted va a ser un canal para que otros se encuentren con Jesucristo. Usted va a ser columna. No en vano hasta ahora estuvo siendo preparado, afirmado, contenido, sostenido, restaurado. Si usted restaura algo en su casa y no lo usa, ¿qué pasa? Usted se llena de polvo. Se arruina. Pintamos toda la iglesia. Bueno, esta se usa. Ya está sucio por todos lados. Hay un desgaste natural. Tiene que sembrar la palabra recibida y tiene que empezar a moverse en fe. Póngase en pie. Señor de gloria y de misericordia, yo te doy gracias por tu favor y por tu presencia.
Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.